Estás por ver una clase magistral. Gad Saad le da una prueba perfecta a Piers Morgan de por qué todos los británicos, incluido él mismo, deberían estar aterrados por la invasión islámica que está tomando el control del Reino Unido. Échale un vistazo. Nuestras poblaciones musulmanas y judías son muy diferentes en cada país. Sobre este debate, impulsado principalmente por conservadores en Estados Unidos, de que Gran Bretaña fue invadida por musulmanes radicales. Meghan Kelly usó esa frase conmigo la semana pasada, diciendo que perdimos el control ante musulmanes radicales. No veo evidencia de que eso sea cierto. Eso no significa que no reconozca los grandes problemas causados por la alta inmigración al Reino Unido en los últimos 25 años. Es innegable. Se ha excedido. Perdimos el control de nuestra política general de inmigración, pero eso no significa que hayamos perdido el control del país ante los musulmanes radicales, en mi opinión. Mira, si tomas cualquier enfermedad, digamos la diabetes, cuando te la diagnostican por primera vez, no vamos a amputarte la pierna mañana. Pero sabemos que hay una trayectoria en la que podemos predecir que dentro de cierto periodo de tiempo las cosas saldrán mal, si no resuelves tus problemas de insulina, ¿verdad? Es cierto, tienes razón que hoy Gran Bretaña sigue siendo un país no musulmán. Pero si seguimos con los mismos patrones, ¿mejorará o empeorará si las políticas de inmigración actuales siguen igual? Permíteme hacer una analogía. Hoy en día, 56 países integran la OIC, Organización de Cooperación Islámica. Cada uno de esos países en algún momento comenzó con 0 musulmanes. Cierras los ojos y los abres, y en muchos de esos países hay 0% de no musulmanes. Entonces, por ejemplo, Egipto solía ser un país mayormente copto, cristiano copto, hoy en día es 10% copto. Mi propio país, dentro de mi propia vida, solía ser un país de mayoría cristiana, hoy en día es un país de mayoría musulmana. Así que no es como si en todos los lugares a donde va el Islam simplemente se dedicaran a una matanza orgiástica de todos. Pero de una forma u otra, una vez que el Islam entra, el objetivo es islamizar la sociedad. No hace falta ser profesor para entender esos patrones históricos. Quiero decir, es interesante lo que dices. Yo te respondería que la gran mayoría de los musulmanes que conozco en el Reino Unido están muy contentos de ser parte de una Gran Bretaña multicultural en la que se asimilan bastante bien con sus vecinos, de todo tipo, de todos los credos, razas y religiones, y así sucesivamente. Simplemente no veo ese foco de radicalismo ahora. Pondría una advertencia diciendo que la mayoría de los actos terroristas en el Reino Unido, en este siglo, por ejemplo, han sido perpetrados por islamistas radicales. Eso es indiscutible, pero ha sido esporádico, y creo que es importante enfatizarlo. No es algo que esté ocurriendo como sucedía con el IRA, por ejemplo, en los años 70 y 80. No ocurre de manera regular, sino de forma esporádica. Así que hay una afluencia de algunos islamistas radicales que cometen cosas malas. Eso es indiscutible, pero eso no significa que seamos un país bajo el control del Islam radical. Sí, creo que tal vez mencioné este dato la vez pasada, pero déjame mencionarlo de nuevo. Y luego haré otra analogía. En estudios de patología y patógenos, esta es una estimación baja. Otras bases de datos muestran cifras mucho mayores. Desde el 11 de septiembre ha habido casi 48,000 ataques terroristas islámicos en casi 70 países, ¿verdad? 48,000. Si tomas todas las otras 10,000 religiones juntas, no suman ni el número de dedos que tengo en mis dos manos. Así que el hecho de que tú y yo podamos estar completamente de acuerdo en que hay millones de musulmanes que no lo hacen, esto no niega el hecho de que si permites que el Islam tome fuerza en un lugar, sabemos cuál será el resultado. Así que ahora voy a hacer la analogía que prometí antes. Tú y yo, por tener similar edad, deberíamos preocuparnos por el virus del herpes zóster. Permanece inactivo en ti durante 20, 30, 40 años y luego hay un catalizador que puede activar el virus del herpes zóster. Esto genera una situación muy incómoda para ti. Aunque haya estado inactivo por 40 años, cuando el Islam representa solo el 1, 2 o 3% de la población, aún no tienen suficiente número para hacer cosas que te preocuparían.
Al alcanzar el 20%, 30% o 40%, podemos predecir la trayectoria, igual que con la diabetes. Así que de nuevo, tienes que tener la imaginación para extrapolar hacia el futuro. Y entonces, ojalá, inshallah, la luz llegará a ti. ¿Verdad? Pero muchas personas te oirán comparar el Islam con una enfermedad. ¿A quién le parecerá muy ofensivo eso? Y habrá muchos, muchos millones de musulmanes en el Reino Unido, porque estadísticamente la gran mayoría de los musulmanes en el Reino Unido no cometen actos radicales de terrorismo, así que al menos el 99% vive en armonía pacífica y no participa en esto. Solo una minoría de hombres musulmanes británicos de origen pakistaní participó en las bandas de abuso, aunque su conducta fue reprobable. El encubrimiento también fue grave. Así que mi punto es que, como leí antes al panel, la gran mayoría de los ataques sexuales en el Reino Unido todavía son perpetrados por hombres blancos, por ejemplo. ¿Cierto? Las estadísticas pueden manipularse según convenga, pero no veo al Islam como una enfermedad en Reino Unido. No estoy diciendo que el Islam sea una enfermedad, solo hago una analogía. No sé si lo haces intencionalmente. La analogía es un mecanismo comparativo sobre cómo las cosas pueden proliferar. No hablo del Islam. Sí, pero fuiste directo. Espera, Gad. No seamos deshonestos. Lo comparabas con el impacto de una enfermedad contagiosa. No, lo que estoy diciendo es que el fenómeno, sea cual sea, puede permanecer latente hasta que haya un punto de inflexión que sirva como catalizador. Entonces, si no te gusta que lo compare con el Islam, si llegaran millones y millones de judíos ortodoxos a una zona, habrá un número. ¿Cuándo? La probabilidad de que se enseñe la evolución en las escuelas, donde hay muchos judíos ortodoxos, disminuiría porque ellos no creen en la teoría de la evolución. No digo que los judíos sean una enfermedad, solo hago una analogía. Además, la mayoría de los musulmanes son encantadores y la mayoría de los hombres no violan. Estamos de acuerdo, y las estadísticas muestran que la mayoría de los musulmanes no cometen terrorismo. Pero, ¿y si tenemos una hija? Y esa hija está a punto de cruzar un callejón oscuro donde hay algunos hombres merodeando. Le diríamos, cariño, estadísticamente, la mayoría de los hombres no van a ser violadores. Así que, aunque estés usando esa minifalda tan llamativa, no te preocupes porque solo es un número muy pequeño el que cometería una violación, ¿verdad? No le diríamos eso. Otra analogía. Ambos hemos tenido hijos pequeños. No, la analogía que usaría sí, pero Gatsad, espera, sé sincero. Mi respuesta es que estadísticamente hay un 83% de probabilidad de ser atacado por un hombre blanco. Si quieres hablar de probabilidades, no. Si tuviera una hija, no querría que cruzara un parque tarde por la noche. Pero en realidad, estadísticamente es más probable ser atacada por un hombre blanco en el Reino Unido. Esa es la realidad. Bueno, Esa es la realidad estadística. Por eso, cuando dicen que fuimos invadidos y superados por musulmanes radicales, el enfoque cambia. Todos odian a las mujeres, por lo tanto, se ha vuelto un lugar muy peligroso para las mujeres por culpa de los musulmanes radicales. Simplemente les respondo con estadísticas. El 83% de los crímenes graves en Reino Unido aún los cometen hombres blancos. Pierce, como el 96% de Escocia es blanca, es lógico que la mayoría de las violaciones sean cometidas por hombres blancos. Es esta pequeña cosa llamada ajuste per cápita, ¿verdad? Quiero darte otra analogía porque no te gustó la de la violación. Cuando tú y yo estábamos criando a nuestros hijos y teníamos que buscar una niñera, normalmente buscábamos hombres de 35 años como niñeros o buscábamos a una adolescente de 15 años. Reconocemos que estadísticamente las chicas de 15 años tienen menor probabilidad de abusar de niños que los hombres de 35 años. Ahora, eso no quita el hecho de que es totalmente cierto que la mayoría de los hombres de 35 años nunca abusarán. Pero la vida se trata de navegar regularidades estadísticas. Quien entiende esas regularidades sale del otro lado sin ser violado. El que vive en Unicornia un día despertará mientras lo tiran al suelo y lo violan en grupo. Así que las estadísticas importan.
Muchos musulmanes son muy amables. El Islam no siempre coincide con valores occidentales. Ambas afirmaciones son consistentes. Creo que hay casi 5 millones de musulmanes en el Reino Unido, cuya población es de 67 millones. La semana pasada, Megyn Kelly respondió absurdamente en X, diciendo que Muhammad fue el nombre de niño más popular el año pasado tras viralizarse nuestra entrevista. Esto se tomó como prueba inmediata. Nos invadieron musulmanes radicales, pero llamarse Muhammad no significa ser un musulmán radical. En segundo lugar, es obvio, como todos saben, quién tiene medio cerebro. Es común que los hombres musulmanes pongan Muhammad a sus hijos, ¿verdad? Es muy frecuente. No es común que hombres blancos como yo pongan el mismo nombre a todos sus hijos, ¿verdad? Noah fue el segundo nombre más popular. Es un nombre judío y la gente lo usa porque está de moda. Creo que actualmente es el más popular en Estados Unidos. ¿Es Noah? No sería el más popular entre los judíos en el Reino Unido, ya que hay pocos. No me sorprende que Muhammad lidere la lista de nombres de niños, ya que muchas familias musulmanas prefieren llamarlos así, ¿verdad? Así que estas estadísticas se aprovechan y se tergiversan para crear una narrativa falsa, que porque el nombre de niño más popular en el país es Muhammad. Aunque los números son bastante bajos, eso significa que estamos siendo invadidos por musulmanes radicales. Simplemente me parece un razonamiento absurdo y ridículo, ya sabes, un camino intelectual que no tiene sentido para mí. ¿Puedo intentar de nuevo navegar por las estadísticas si te dijera hoy que hay millones de tipos llamados Moshe mudándose a Brighton? ¿Eso aumentaría o disminuiría la probabilidad de que haya una mayor cantidad de lugares kosher? Si todo lo demás es igual, diría que habría un aumento, ya que nuestros cerebros se enfocan en el razonamiento causal. Ya que Moshe es un nombre judío prototípico y como muchos judíos desean seguir las leyes kosher, puedo decir sin duda, inequívocamente y de manera irrefutable que si hay más Moshe en Brighton, es más probable que haya presión para tener comida kosher. Habrá otros Moshe que decidan comer sopa de camarón, ¿verdad? Soy judío, muy arraigado a mi herencia, pero aún así como tocino. No es porque practique una forma más suave del judaísmo, es porque elijo ignorar esas partes que no se ajustan a mi vida diaria. La mayoría de los musulmanes son amables por naturaleza. Entre los judíos hay tanto personas amables como groseras. Eso es de lo que hablamos. El Islam es el Islam. Consiste en un conjunto de doctrinas codificadas que no son consistentes con los valores fundamentales de Occidente. Si la respuesta es sí, Pierce, deberíamos acelerar la inmigración islámica para enriquecernos. Si respondes quizás no, quizá debas usar tu gorro de razonamiento estadístico. El punto de ambos argumentos es que Piers Morgan dice, mira al Reino Unido hoy. En este momento no hay una toma islamista, hay muchos musulmanes, hay mucha inmigración musulmana, pero no hay muchos musulmanes extremistas. Pero él no está pensando en el futuro. Es alguien que negará continuamente que hay un problema hasta que sea demasiado tarde para solucionarlo. La salida de Dios dice lo segundo. Ese punto de inflexión ocurre cuando la población llega a cierta cantidad. Vas a ver a los políticos completamente impotentes y totalmente acobardados, y de alguna manera simplemente complaciendo a los islamistas y a las partes más extremas de la sociedad musulmana. Y él dice que cuando los musulmanes están en una población masiva y tienen la mayoría, esencialmente los extremistas llegan a la cima. Y va a ser demasiado tarde. Así que si no luchas ahora, pierdes tu país, ¿sabes? Pretender que puedes esperar hasta que el 51% de Gran Bretaña sea musulmana es una locura. O esperar hasta que cada musulmán cometa yihad es una locura. ¿Sabes? Enterrar la cabeza en la arena y fingir que no puedes decir lo que es ahora solo resultará en los temores que estas personas, como Tommy,
tienen. Si quieres demostrar que Tommy Robinson está equivocado, en realidad aborda el problema. Si quieres demostrar que Gad Saad está equivocado, en realidad toma medidas para reducir la inmigración y deportar a los que ya están en el país. De lo contrario, les vas a dar la razón. Por eso Tommy Robinson, Gad Saad y Douglas Murray tienen cada vez más razón. Todas sus entrevistas pasadas ahora se están cumpliendo. Ahora, en 2026. Gracias por ver. Suscríbete para más contenido y apóyanos en buymecoffee.com/Jewish Uncensored. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo.